Eh, Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra semana número 15. Veamos pues, recuérdense que siempre continuamos con lo referente a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y sus trámites como tal. La semana pasada vimos la parte en cuanto a su elaboración. Como recordemos que la jurisdicción voluntaria es un trámite que va a llevar usted como notario en su oficina, ¿verdad? Es similar a un proceso judicial. Entonces, el que usted lo lleve en su oficina no es sinónimo a que no se lleve una estructura similar a ese tipo de trámites, ¿verdad? Lo único que se hizo fue cambiar quién iba a llevar a cabo esos trámites. También mencionamos la semana pasada que en cualquier momento, si las partes así lo desean, se puede, o si hay algún conflicto o surge dentro del trámite algún conflicto entre las partes interesadas, en ese mismo momento se puede concluir con el trámite notarial y se continúa el mismo en la vía judicial, ¿verdad? La diferencia va a ser de que en la judicial, como ya lo hemos visto, em, como hay un conflicto, entonces el que se va a encargar de resolver a través de la normativa adecuada para solucionar el conflicto y continuar con el trámite, que es el objetivo principal, va a ser un juez, ¿verdad? Entonces esa va a ser la diferencia. Entonces vimos todo lo referente a la estructura de los trámites como tal. Entonces, ¿en qué consistía el acta de requerimiento y sus requisitos? ¿En qué consiste o cómo va la estructura de una primera resolución o resolución de trámite, una notificación, enviar un aviso para que emita dictamen o emita su opinión la PGN en todo caso, o depende de qué institución, ¿verdad? La publicación, etcétera. Entonces, nosotros vimos la estructura de todos esos documentos, depende de cada fase que nosotros estemos desarrollando dentro de la jurisdicción voluntaria como tal. Entonces, veamos pues, acá en esta presentación todavía les dejé como a forma de recordatorio los cuerpos legales que nosotros utilizamos en la jurisdicción voluntaria, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Rectificación de Área de Bienes Inmuebles Urbanos. Iniciamos acá, nosotros en este cuadro tenemos los asuntos que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero recuerden ustedes que siempre igual vamos a utilizar, por ejemplo, el Código Civil y ciertos artículos de la parte adjetiva de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces siempre se van a hacer mención, no únicamente en el apartado de los procesos de jurisdicción voluntaria, sino que, por ejemplo, al inicio, como les digo, en la parte adjetiva encontramos medios de prueba o los requisitos para una notificación o lo referente a las partes procesales o ciertos requisitos. Por ejemplo, las de un testigo también se mencionan en la primera parte o en la parte adjetiva de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, eso también se incorpora, ¿verdad? Recuérdense que al final lo que queremos es de que todo lo que van a hacer ustedes dentro del trámite
correspondiente o de acuerdo al asunto adecuado, siempre ustedes van a tener que tener algún fundamento de cualquiera de las leyes. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer acá es incluir también el Código Civil, ¿verdad? El Código de Notariado, que también lo vemos en ciertos aspectos, solo para que no se les vaya a olvidar. Pero nosotros empezamos a hablar con estos son los del decreto 5477, que habíamos hecho mención, que eran 16 asuntos los que conocemos ahí. Pero vamos a iniciar con el de rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Estamos? A estas alturas o en esta etapa de su estudio, nosotros leemos el título y automáticamente ya tenemos que saber en qué consiste, ¿verdad? O al menos esa es la idea de que ustedes en este momento, en la etapa de su preparación, pues por lo menos tengamos ya ese análisis al momento de que nosotros leemos el título y ya sabemos en qué consiste, ¿verdad? Y no es el decir, bueno, leemos rectificación de área de bien inmueble urbano y ya se nos olvidó o no sabemos ni siquiera qué es rectificación, ¿verdad? Entonces, en este momento, leemos nosotros el título y automáticamente ya sabemos de qué va a tratar el tema, ¿verdad? Ya no nos perdemos en esto. Esa es la idea. Pero como todavía estamos aprendiendo a estudiar o estamos preparándonos para lo mismo, entonces eh, los tips son esos, ¿verdad? Que yo les puedo proporcionar, son esos el que por lo menos sepamos en qué consiste algo y no decir, es que ya se me olvidó o esa parte no le puse mucha atención porque ya lo vi hace mucho tiempo. Entonces, a estas alturas eso ya no es válido, ¿verdad? Entonces, si se nos olvida, pues únicamente reforzar esas partes, ¿verdad? El que no es necesario que nos aprendamos una definición como tal o con puntos y comas, sino la mejor forma de estudiar y comprender es analizar la definición y que se nos quede o ver cuánta retentiva tenemos nosotros de esa definición para que por lo menos tengamos la idea, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que nosotros o que se pretende que se maneje dentro de la vida profesional y no el que digamos ya cuando ustedes estén ejerciendo, no sé, se me olvidó en qué consiste, ¿verdad? Eso ya no es válido a estas alturas. Entonces, pero como estamos en la etapa de estudio, todavía lo vamos a recordar. Cuando nosotros hablamos de esa rectificación de área de bien inmueble urbano, entonces nosotros vamos a comprender que este asunto procede a realizarlo cuando el propietario de un bien inmueble urbano, recuérdense que acá tenemos que tener clara la diferencia entre un bien inmueble urbano y un bien inmueble rústico, ¿verdad? Comenzando con eso tan pequeño, la diferencia entre los dos. Urbano es donde nosotros lo vemos, que está situado, donde ya hay una construcción, donde ya dentro del centro del municipio o de la aldea, ¿verdad? En cambio, con el rústico lo manejamos como un terreno baldío o una heredad y no hay construcciones ni allí ni a los alrededores, por ejemplo, ¿verdad? Podría manejarse. Entonces, así es como nosotros manejamos esta diferencia entre un bien inmueble urbano y un bien inmueble rústico. En la rectificación del área de bien inmueble urbano, o lo manejamos o se planteó a la hora de que se creó la ley exclusivamente para esos bienes, porque resulta que los bienes rústicos no van a tener tanto ese problema en cuanto a establecer realmente cuál es el área
del terreno o del bien inmueble o de la heredad como tal, ¿verdad? Entonces, al final, la idea de establecer esa ley de rectificación de bien inmueble urbano, pues fue a raíz a que se empezaron a surgir ciertos conflictos entre el área físicamente que se tiene del terreno y el área que estaba registrada, ¿verdad? O inscrita en el registro. Entonces ya no cuadraba, ¿verdad? Entonces o ya no había, se alteraba el área como tal de alguna forma. Entonces, para empezar a arreglar esas pequeñas dificultades que se daban, porque cuando se medía hace muchos años, no se tenía la tecnología, por ejemplo, que se tiene ahora de que cada vez que se va a hacer una desmembración o una fracción de un bien inmueble, en ciertos departamentos o en ciertos municipios ya hay un catastro, ¿sí? Recuérdense que ustedes, en qué va a consistir el catastro como tal. Entonces, viene el RIC y pasa haciendo una evaluación de los terrenos y la idea era que se tuviera el plano de todas las propiedades de determinado municipio. Eso lo vemos nosotros ahora, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer una fracción, ustedes pueden analizar o van a poder ver de que dentro de los requisitos que ya pide el Registro General de la Propiedad es de que se incluya un plano, ¿verdad? Que se incluya un plano para determinar con claridad cuál es la cantidad o cuál es el área en metros de la fracción que se va a realizar para quitarle a un bien inmueble y que se lleve un mejor control. Hace muchos años lo que pasaba, o porque surgió el problema, o la idea de que se creara la ley como tal, fue porque se utilizaban varas o cuerdas. Y muchas veces ustedes van a encontrar escrituras viejitas donde van a decir, el área consta de 100 varas, por ejemplo, o de tantas cuerdas, ¿sí? Entonces, porque así era la forma en la que lo medían. Y habían otras formas en que se hacían las mediciones de los terrenos. Entonces, llegaba un momento en que después, cuando se quería actualizar o cuando se medía nuevamente ya con otra forma o con otro método para medir el área, ya no cuadraba, ¿sí? Entonces, por ahí va la idea de por qué surge esta rectificación del área. Entonces, continuamos con la lectura. Solo interrumpí esta parte para que nos vaya quedando un poquito más claro que es sobre los bienes urbanos y en qué consistía o por qué fue que surge esta ley de la rectificación de área. Entonces, estábamos en lo de que este asunto procede a realizarlo cuando el propietario de un bien inmueble urbano, por uno u otro motivo, se encuentra ante la situación de un hecho de que en la inscripción registral del bien o del terreno, el área consignada es mayor a la que en realidad le corresponde. Es decir, que el bien le aparece en el registro un área mayor en metros cuadrados que lo que realmente posee el bien inmueble, que lo que físicamente hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se corrige, ¿verdad? Puede darse al revés, puede darse, o muchos de ustedes tal vez ya lo escucharon dentro de sus clases normales, esta explicación, que puede que se dé el que cuando se mide el área del terreno, hay más de lo que tiene inscrito, ¿sí? Entonces eso es más fácil porque
ya solo se coloca la cantidad de área como demasía, le llaman, ¿verdad? Entonces, ya solo se coloca como demasía determinada área, ¿verdad? Y lo tiene, porque sí lo tiene físicamente el terreno como tal. En cambio, en la rectificación es porque en el registro nos aparecen 200 metros cuadrados sobre el terreno, pero físicamente tenemos solo 150 o 130 metros cuadrados. Entonces ahí sí hay un poquito de desfase en el área y ahí el registro es donde dice, bueno, entonces sí hay que rectificar el error que se cometió a la hora de registrar o inscribir el área del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, y precisamente en el urbano, ¿verdad? Porque en el rústico pues no hay mayor complicación. Estamos, bueno, entonces vean, pues vamos a seguir. La rectificación de área del bien inmueble urbano es el procedimiento legal comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria, el cual puede optar el propietario de un bien inmueble urbano cuando el área registrada de dicho bien sea superior a la que real y físicamente le corresponde, con el propósito de que una vez comprobado el exceso se rectifique en el Registro General de la Propiedad mediante una anotación respectiva en la inscripción. Y esto para evitar de que cuando haya una enajenación del bien inmueble y se coloque un área, ¿verdad? Dentro de la escritura, porque recuérdense que hacemos constar los datos de la finca como tal. ¿Verdad? Que eso lo vimos cuando estábamos analizando lo referente a qué tiene que llevar o las cláusulas que conlleva un instrumento público. Y hay ciertas cositas que también se tienen que incluir, que eso ustedes lo vieron precisamente en el área de derecho civil, ¿verdad? En el apartado de los contratos. Entonces, por eso en la parte notarial nosotros no profundizamos mucho en eso porque es parte del derecho civil. Entonces, para no extendernos demasiado, fue que no se incluye todos esos tipos de contratos, ¿verdad? Acá únicamente la estructura del instrumento jurídico, pero el contenido como tal depende de qué tipo de negocio jurídico y en su ley lo encontramos, ¿verdad? Todos los requisitos y qué debe contener. Bueno, entonces, volviendo al tema, porque me desvío un poquito. Volviendo al tema, entonces resulta que cuando se va a hacer una enajenación de un bien inmueble y se presenta el instrumento público o la escritura pública, el registro general de la propiedad, no cuadra o no corresponden las áreas, ¿sí? Entonces, es motivo de una suspensión porque no le van a operar o no le van a registrar su negocio jurídico porque las áreas no concuerdan. Y eso está establecido en el Código Civil. Entonces, se la suspenden y no se la opera. Si llegara a ser ese el motivo del por qué no le operan a usted su inscripción, entonces lo que corresponde o la vía correcta es hacer una rectificación del área. Se hace la rectificación del área, entonces se lleva todo el trámite, que es el que nosotros vamos a ver ahorita. Se presenta al Registro General de la Propiedad y ellos hacen una anotación. No borran el historial como tal, ¿verdad? Sino que el historial queda de que se inscribió con determinada área y físicamente tiene otra,
pero se hace una rectificación. Entonces ellos anotan de que en tal fecha, en el 2022, se realiza el trámite correspondiente a una rectificación del bien inmueble urbano y se coloca siendo el área correcta, ¿verdad? Entonces, ya cuando usted ingresa su escritura de una enajenación, ya no va a haber ese problema porque el registro ya anotó de que ya se rectificó el área. Entonces se la tienen que operar o se la tienen que inscribir sin ningún problema. Entonces esa es la idea de este trámite como tal, ¿verdad? Entonces, solo para que no se les vaya a olvidar y no se vayan a confundir y vayan a pensar de que puede pasar de las dos formas, ¿verdad? Cuando también tenemos de más. Cuando tenemos de más no es necesario hacer una rectificación, ¿verdad? Únicamente se hace la demasía. Entonces, no hay ningún problema. Veamos, pues. Tenemos el trámite como tal, ¿sí? Igual esto todo lo encontramos dentro de nuestra ley, entonces no nos perdemos mucho, ¿verdad? La semana pasada yo les había dicho que si podían conseguir su ley de rectificación de área o si la pueden descargar, ¿verdad? No es muy grande la ley, tenemos que son únicamente 16 artículos. Entonces, si no la pudieron comprar, pues la descargan siempre del senador, ¿verdad? Es muy recomendable que la descarguen en esa página porque tenemos las actualizaciones. Si ustedes recuérdense que el Internet, pues, va a contener cualquier información y muchas veces tal vez no es la actualizada o la vigente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos nuestro primer paso que está, pues lo vamos a ubicar dentro de nuestra ley, que es el artículo, tenemos el 6, vamos a ver. La solicitud, ¿sí? En nuestro artículo 6. Entonces, igual acá yo les voy colocando en qué consiste cada paso como tal. Veamos, pues, entonces el paso número 1, por ser jurisdicción voluntaria, que no se les olvide, tenemos que se va a presentar la persona, se presenta la persona a su oficina y le indica que lo que necesita es actualizar la medida de su terreno, ¿verdad? Porque recuérdense que se recibe la información en sus términos sencillos. Necesitan actualizar o corregir la medida que tiene su terreno con la que está en el registro porque no es la misma o no corresponde y el mismo registro le solicitó que hiciera una rectificación de área. Bueno, entonces usted ya sabe, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio? Sabe que es jurisdicción voluntaria, por lo tanto, iniciamos con un acta notarial de requerimiento. ¿Qué va a llevar el acta notarial de requerimiento? Nosotros ya sabemos en qué consiste ese acta notarial, ¿verdad? Pero igual aquí vamos a hacer les puse yo un repasito para que a ustedes no se les olvide, solo como que para que vayamos relacionándonos de qué es lo que debe de contener el acta notarial de requerimiento como tal. Entonces, bajo juramento, porque en esa acta notarial lo que nosotros vamos a anotar, porque recuérdense que por ser un acta notarial, ustedes reciben la información del requirente y ustedes la plasman en un documento al cual le van a dar ustedes una validez, ¿sí? A través de esa facultad que el mismo Estado les otorga a ustedes para poder hacerlo. Entonces, lo que la persona, el requirente, les transmite a ustedes lo pasan a un documento y con su firma y su sello y los impuestos correspondientes, ustedes le dan ese valor a esa hoja como tal. Si no lleva eso,
papel o lo que diga el documento es un papel cualquiera, como tal. ¿Sí? Entonces, bajo juramento, el promoviente o el requirente, ¿verdad? Da inicio o solicita o le solicita a usted como notario que inicie el procedimiento correspondiente. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya recordamos toda esa estructura del acta notarial. Lugar, fecha, hora, los datos la ubicación, los datos del requirente, el objeto del acta notarial, el cuerpo del asunto y el cierre. ¿Sí? Así no nos complicamos, así de sencillito lo vemos. Claro, yo sé que es parte de la práctica, pero por eso acá estamos viendo todos esos aspectos para que usted, si en algún momento se le olvida cómo tenemos que hacer un acta notarial, sabemos a dónde ir a ver esos requisitos. Entonces ya vemos los requisitos, vemos la estructura y nos acordamos automáticamente. Lo que va a costar un poco al inicio es esa redacción, ¿verdad? Pero con que lleve la información necesaria, ya después ustedes van pues utilizando otro tipo de frases y van complementando un poquito más sus documentos. Pero lo importante es que no falten los requisitos esenciales, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes bajo juramento van a recibir el nombre y datos del requirente o los requirentes, la ubicación del bien inmueble, el área registrada y afirmación de que la misma es menor, nombre y datos del ingeniero medidor propuesto, ¿verdad? Porque ahí ya se tiene que hacer un plano para que los datos vayan con un respaldo de esa área, ¿verdad? Del terreno. Tenemos la certificación de registro, donde ahí se va a hacer, esa la solicitamos al Registro General de la Propiedad. Y ahí se ve los datos del bien inmueble, quién es el propietario eh, y el área del bien inmueble como tal. Entonces ahí es donde se va a hacer la comparación con esa certificación del Registro General de la Propiedad y con el plano que va a realizar el ingeniero. Bueno, nombres y dirección de los colindantes del inmueble, ¿sí? Recuérdense que los colindantes son los vecinos del bien inmueble como tal. El ingeniero medidor, por lo regular, tienen que tener o tienen que estar inscritos en el RIC para ellos poder realizar ese tipo de planos o ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? A veces utilizamos otros planos únicamente como para respaldo de medidas, ¿verdad? Porque tal vez en el municipio todavía no hay un catastro, entonces el registro no nos exige que vaya a un plano, pero muchas veces se hace un plano únicamente para que nos quede como referencia si, y más, si se hizo una desmembración, para que quede una referencia de cuál es el área que se desmembró, aunque no vaya para el RIC, ¿verdad? O no sea un requisito esencial. Entonces, ese tipo de planos lo puede hacer. Muchas veces en algunos municipios los hacen los síndicos o hay personas que se dedican a hacer planos, ¿verdad? O un ingeniero que aunque no esté inscrito en el RIC, puede realizar ese tipo de planos solo como base, ¿verdad? No es necesario que se inscriba o se registre en el RIC. Bueno, entonces, la idea o lo que yo quiero que ustedes comprendan realmente es que a la hora de que hacemos esa acta notarial de requerimiento, bueno, entonces llega a su oficina, usted va a hacer esa acta de notarial de requerimiento y usted va a anotar todo eso, a quién es el requerente, en la fecha en la que llegaron y en qué consiste, ¿verdad? Realizan, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ustedes colocan, bueno, solicitan mis servicios profesionales para poder
realizar una rectificación del área del bien inmueble ubicado en el departamento de Guatemala, la dirección exacta, ¿verdad? Este, la cual, según escritura pública, debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad, es de 250 metros cuadrados. Se pretende hacer consta o bajo juramento el requirente continúa manifestando que físicamente el área es menor, ya que como se comprueba por el plano realizado por el ingeniero fulano de tal, con colegiado tal, con número de registro en el RIC tal, el área físicamente corresponde a 130 metros cuadrados, ¿verdad? Con lo cual se acompaña un plano elaborado y etcétera, ¿verdad? Por lo que se le solicita o se pretende iniciar este trámite de rectificación de bien inmueble para que la misma sea actualizada en el Registro General de la Propiedad. Punto. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros ya bueno, se me olvidó agregar lo de los colindantes, que más adelante nos van a servir como medios de prueba, ¿verdad? Entonces se coloca, ¿verdad? Los colindantes como tal, identificados, ¿sí? Con número de PI y todo. Veamos, continuamos acá entonces. Tenemos la primera resolución de trámite. Recuérdense que manejamos acá dentro lo vimos la semana pasada, que manejamos la primera resolución o resolución de trámite, que es donde ustedes van a iniciar o van a indicar que inicien con el proceso o el asunto correspondiente. Y se le dará trámite y se recibirán todos los medios de prueba y se solicitará opinión a la institución que corresponda y se realizarán, si fuese necesario, algún tipo de certificaciones o testimonios y se enviarán a donde corresponde, al registro que corresponda. Depende de qué asunto, ¿verdad? Entonces, esa es la resolución de trámite. Esto nosotros ya lo sabemos, ya vimos en qué consisten esas resoluciones de trámite, ¿verdad? Y si se nos llegara a olvidar dónde lo encontramos ubicado en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ahí nos indica los actos procesales como tal. Entonces ahí vamos a buscar, ahí nos recuerdan en qué consiste. Tenemos entonces, según la estructura que nosotros ya habíamos visto la semana pasada, entonces nosotros vemos, bueno, entonces, ¿qué pasa con la resolución de trámite? Vamos a incluir que se dan por iniciadas las diligencias de jurisdicción voluntaria enfocadas a la rectificación de área de un bien inmueble urbano. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos por recibido los medios de prueba. Acá les coloco yo que puede ser documental o información. Como estamos en diligencias de rectificación de área, podemos manejar los planos y podemos manejar la certificación del registro donde hace constar cuál es el área que está inscrita y la declaración de los testigos, ¿verdad? Como medios de prueba. Esa declaración de testigos, recuérdense que siempre va también dentro de acta notarial, donde ustedes reciben el testimonio. ¿Y qué va a pasar en esas actas de los testigos? Ellos bajo juramento van a hacer constar que realmente les consta que la propiedad que tiene el conflicto o que se pretende hacer una rectificación de área
pues sí ya tenían conocimiento de que sí, físicamente siempre ha tenido esa área, que no se le ha desmembrado, no ha recibido ninguna fracción o se está omitiendo esa parte del área como tal, ¿verdad? Dentro del trámite se tiene que establecer quién va a ser el ingeniero o se tiene que nombrar al ingeniero medidor, que es el que va a levantar el plano como tal. Y se ordena medir el bien inmueble, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos que se van a llevar dentro de la primera dentro de todo el trámite. Eso es lo que se coloca dentro de la primera resolución, ¿verdad? Es como hacer el trámite en chiquito, pero es lo que ustedes van a hacer sus diligencias dentro del asunto. Entonces, eso es lo que se coloca dentro de la primera resolución. Ya recuérdense que lo vimos en el esquema, ¿verdad? Tenemos la notificación. La notificación, recuérdense que es para los o el requerente, ¿sí? ¿Qué se le va a notificar? Se le notifica el acta notarial de requerimiento y la primera resolución. ¿Estamos? Ya con toda su papelería, ya firmados. Entonces, ellos firman el acta notarial de requerimiento. La resolución no, ¿verdad? La resolución solo ustedes la firman. Pero sí les tienen que notificar de de esa acta notarial y la resolución. ¿A quién se le va a notificar? En este caso se le notifica al promoviente o al requirente y al ingeniero medidor para que él sepa que tiene que realizar esa medición del bien inmueble. ¿Estamos? Únicamente como para identificarlo dentro del proceso. Como paso número 4, tenemos, vamos a ver, veamos que dentro de esa ley, quiero ver, estamos en el 4. El 4, tenemos el paso 4 lo encontramos dentro de nuestro artículo número 8 de la ley de rectificación de área. Ahí encontramos el discernimiento del cargo del ingeniero civil como medidor. Esa misma, según ese artículo 8, nos indica que tiene que ir a través de un acta notarial, ¿verdad? O, como nos dice el mismo artículo, en el artículo número 4, donde nos dice las actuaciones y resoluciones que deben de hacerse constar en acta notarial, ¿verdad? Entonces, aunque el mismo artículo en algún momento no nos lo diga, nosotros ya vimos que según el artículo 4, ahí se indica. ¿Estamos? ¿Sí? Solo es cuestión de que ustedes tengamos claro los trámites como tal, ¿verdad? En sus estudios, hagan un su esquemita y en el esquema vayan repasando de una vez con los artículos correspondientes. En este trámite se me fue por alto colocarle los artículos, pero ahorita se los estoy dando. En los demás trámites que vamos a ver ahorita más adelante, allí sí ya les coloqué qué artículo le corresponde. En este se me fue por alto, disculpen, pero aquí se los estoy dando. ¿Sí? Veamos, pues. Tenemos, quiero ver, en el paso 1 teníamos que era el artículo, yo no sé si se los di, vamos a ver, el acta notarial, que es la solicitud, que es en el artículo 6 de nuestra ley de rectificación de área. Ahí, incluso ahí en ese artículo 6,
Ustedes pueden ver de que de una vez nos dice qué es lo que tiene que contener el acta notarial como tal, ¿verdad? Pueden verificar ustedes ahí. Más fácil todavía. Solo vemos que nos piden acá y lo incluimos en nuestra acta notarial. En nuestro paso número 2, que era lo referente a la primera resolución de trámite, a esta la vamos a relacionar con el artículo 7. Ahí mismo nos indica que el notario, que usted como notario va a emitir su resolución. No dice primera resolución o no indica resolución de trámite, pero nosotros ya sabemos que es una resolución, primera resolución, ¿verdad? Porque solo existe, o la otra que es ya el final, que es la resolución final o el auto final. Entonces no nos complicamos ahí o no hay razón para confundirnos. Entonces, este paso número 2 está en el artículo número 7. Siempre le vamos a incluir el que les acabo de dar, que es el artículo 4, que es el de las actuaciones y resoluciones. Vamos a poner aquí de una vez. Eh, el 4 y el 7. Sí. Del decreto 125-83. Perdón, que está. No sé dónde está aquí el. Bueno, lo que vamos a hacer, ahí está. Perdón, problemas técnicos del teclado. Ahí estamos. Entonces, ahí estamos con el segundo. En el tercero, que es lo de la notificación, es ese mismo artículo 7, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que se les tiene que notificar. Vamos a ver. Ujujú. Ahí nos indica, ¿verdad? Y de una vez, en ese mismo artículo 7 nos explica que se le va a notificar y se va a hacer el nombramiento y las partes tienen que aceptar el nombramiento del ingeniero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos manejar. Solo por cuestión de tiempo, solo les voy a colocar eh, el artículo, pero ustedes ya saben en qué ley estamos, ¿verdad? Que es el artículo 7. Y tenemos el discernimiento del cargo del ingeniero, que es el paso número 4, y ese está en el artículo número 8. Ahí nos indica lo referente al informe, que es lo que él tiene que emitir. Artículo 8. Continuamos entonces y nos vamos, creo que aquí es este 5. 5, este es el 6 y el 7. Son 7 pasos entonces. El paso número 5 es igual, el artículo 8, que era lo referente a la notificación. Se le notifica a los promovientes o a el promoviente y también se le va a notificar a los colindantes. Vamos a ver. Dice, vamos a ver.
A ver, es que en el paso número 2 agregué el número 4, ¿sí? Como actuaciones y resoluciones, de que todo tiene que hacerse en acta notarial. Entonces, por eso agregué el 4, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Y lo que debe de contener. Pero eso es parte de la estructura que nosotros ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? Los requisitos que debe llevar la resolución de trámite como tal. ¿Estamos? Entonces no se me van a confundir. Tenemos entonces el de la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, es el paso número 6. Veamos, el 9, la notificación a los colindantes. Es el artículo 9. Pueden verificar ustedes ahí, que es lo referente a la notificación a los colindantes. ¿Estamos? Tenemos, por qué se le va a hacer por qué se le pide un dictamen a la Procuraduría General de la Nación? Nosotros ya vimos en su momento que em, cuando nosotros vimos en qué consiste o cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Nación como tal, es porque ellos van a velar y a proteger no solo a los menores, a incapaces o ausentes, sino que también a los bienes como tal, ¿verdad? 157. Entonces, por eso se le da a ellos un, una audiencia. Veamos, pues. Tenemos la resolución final que está, ya vimos qué era lo que tenía que contener. Ya es después de haber hecho todo lo referente a las medidas y los trámites anteriores. Se dicta con lugar la rectificación y la extensión del área que le corresponde realmente al bien inmueble con sus colindancias, ¿verdad? Y se aprovecha de una vez a poder actualizar los datos de los colindantes, los que, como muchas veces, enajenan los bienes y cambia el dato del colindante, ¿verdad? Bueno, estamos ahí con ese. Vean, pues. Se remite el testimonio a las partes conducentes de esa inscripción y se da un aviso notarial para que el Registro General de la Propiedad proceda a actualizar o hacer la anotación correspondiente. Y se hace una remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, se junta toda la papelería o todo el expediente como tal y se envía al Archivo General de Protocolos para que ellos lo puedan archivar. Eso está en el artículo 15. Lo de la remisión está en el artículo 14. Em, Solo mucha atención para que no se vayan a confundir y por si a ustedes ya se les había olvidado, en la ley van a encontrar Ministerio Público.
¿sí? Pero recuérdense que luego, con la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 25-97, donde las facultades que tenía el Ministerio Público son ahora de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Quiero ver el punto. Es que lo que pasa es que aquí, este, lo tuve que modificar porque me fui corriendo porque me había comido un número. Perdón, ahí estamos. Porque cuando revisé acá, en estos me faltaba el 5, entonces tuve que reordenar todos. Mil disculpas por. Ahí estamos. Ahora sí, bueno. Estamos entonces con lo referente a em, la ley de rectificación del área del bien inmueble urbano para que ustedes lo repasen en su ley y vayan marcando sus artículos. ¿Estamos? Lo que pueden hacer es recortarla, la ley, si la descargaron, incluirla en el decreto número 5477 para que no se les pierda, ¿verdad? Y la adjuntan ahí a su ley. Veamos, pues, otro de los trámites que pueden ustedes como notarios llevar dentro de la jurisdicción voluntaria es el de la declaración de ausencia. Acá nosotros vamos a incluir como cuerpos legales que fundamenten esta declaración de ausencia y como se los dije al inicio de la clase, jalamos o incluimos el Código Civil. Porque en el Código Civil, si ustedes se recuerdan de esa parte que ya repasaron, pero para que no se les vuelva a olvidar, en los artículos 42, si no estoy mal, vamos a verificar, porque si no, después solo los voy a confundir. A partir del artículo 42, encontramos nosotros todo lo referente a la ausencia. ¿Y quién puede ser un ausente? ¿O en qué momento se le puede declarar a una persona ausente? Porque tampoco no es tan sencillo, porque si no, imagínense cuántas veces no se le declararía en ausencia a cualquier persona. Entonces, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, la base para que nosotros entendamos qué es esa declaración de ausencia es primero comprender quién puede ser ausente o a quién se le considera según la ley ausente, ¿verdad? Entonces, incluimos ese cuerpo legal que es el del Código Civil a partir del artículo 42, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y el 42 hasta el 77 de nuestro Código Civil. Entonces, tenemos, a ver, declaración de ausencia según la presentación. Solo para que recordemos, ¿verdad? Todo esto nos sirve para que nosotros a la hora de llevar un trámite como tal, pues no se nos olvide esta parte objetiva o la parte sustantiva, ¿sí? Porque nos podemos saber el trámite, pero definitivamente para iniciar el trámite o llevar a cabo el trámite tenemos que tener ese conocimiento básico que es lo sustantivo. ¿Quién es ausente? Requisitos, dónde se va a plantear, por qué se va a plantear, quién lo puede solicitar, etcétera. Veamos. La declaratoria de ausencia como institución del derecho civil tiene un origen histórico que se basa en la dificultad que entrañaba el desaparecimiento prolongado de una persona de su hogar
de su familia o de sus asuntos, como por ejemplo el trabajo. Ante estos hechos se planteaba un conflicto para las personas, se creó la ficción de declarar muerta legalmente a una persona a través de esa declaratoria de ausencia. Que no se les olvide, según lo que nosotros vemos en nuestro Código Civil, en la parte sustantiva, la idea es, o el por qué la necesidad de establecer esa declaración de ausencia es para protección jurídica de la misma persona ausente, ¿sí? Recuérdense que cuando nosotros hablamos de esa protección jurídica, nosotros ya sabemos en qué consiste y al final es proteger la misma persona como tal para que no vaya a aparecer involucrado en determinados asuntos o negocios jurídicos cuando la persona ya se encontraba ausente. O bien, cuando de repente se tiene algún tipo de bienes que administrar y el ausente no se encuentra como propietario. Entonces se necesita de esa realización de la declaración de ausencia para que se nombre a un administrador. Y se le dice administrador porque no, a pesar de que, como lo vimos en la lectura, a pesar de que se declara la muerte presunta, pero a nosotros no nos consta hasta el momento legalmente que la persona sí haya fallecido. Entonces, por eso la misma ley lo maneja como una presunción, ¿verdad? Entonces, la idea es de que se nombre a un administrador y que este administrador, pues, pueda realizar cualquier trámite o negocio jurídico con los bienes que el ausente pudo haber dejado, ¿verdad? Si en algún momento el ausente regresa, entonces el administrador pues ya se encarga de darle cuentas al ausente, claro, con una remuneración a cambio, ¿verdad? Y todo eso ya lo vimos nosotros en la parte sustantiva que está en nuestro Código Civil, ¿verdad? Bueno, entonces, acá es únicamente lo referente a ese trámite, pero como les digo, siempre es necesario como recordar en qué consiste para nosotros tener una mejor comprensión del trámite como tal. Tenemos entonces, a ver, eh, mediante la declaración de ausencia, fue posible encontrar una solución a la disponibilidad de los bienes, el establecimiento de quienes podían sucederle y dar así certeza ante una situación de hecho. Todos los elementos pertinentes a esta institución los vamos a encontrar tanto en la parte sustantiva como en la adjetiva, que era lo que les estaba yo mencionando ahorita. Debemos remitirlos al Código Civil, que es el Decreto Ley 106, a partir del artículo 42, y al Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, ¿verdad? Ahí encontramos, pues básicamente en qué consiste o cómo vamos a ver nosotros al ausente como tal. Y recuérdense que también lo encontramos dentro del decreto 5477 a partir del artículo 8. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, veamos. Vamos a continuar. Eh, acá les menciono los cuerpos legales, ¿verdad? Que habíamos hecho mención, el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, y la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Tenemos el trámite entonces, veamos. Ya que recordamos nosotros un poquito en qué consiste el ausente y cuándo va a ser una persona ausente, ¿verdad? ¿Cómo se va
a calificar a una persona para que pueda ser declarada eh, ausente y el objetivo, ¿sí? Que puede variar. Incluso, y lo vamos a ver más adelante en otro de los trámites que puede surgir cuando se necesita para un reconocimiento de preñez, pero la persona se encuentra ausente por cierto tiempo, supongamos. Entonces, a veces sí es necesario por parte de la cónyuge el que se realice, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ausente, encontramos que se va a iniciar con un acta notarial de requerimiento, la misma, ¿verdad? Bajo juramento, el promoviente requiere inicio del procedimiento y aporta lo siguiente: nombre y datos del requerente, el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o algún mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado, y el tiempo de la ausencia. ¿Sí? Resulta que el trámite de la ausencia es de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, el único asunto que es con un trámite mixto. ¿En qué consiste que sea un trámite mixto? La mitad del trámite lo lleva usted como notario en su oficina profesional y la otra mitad lo lleva usted mismo, pero en un órgano jurisdiccional. Y no porque haya algún conflicto, sino que es parte del trámite. Por eso se dice dentro de la doctrina que el del trámite de la ausencia es el único que es mixto. Y dentro del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar la ausencia en el artículo 411. ¿Sí? Para que ustedes vayan marcando ahí los artículos correspondientes. Bueno, veamos pues entonces, acá sí les coloqué yo que estamos ubicados en el artículo número 8 de nuestro decreto 5477. Ahí mismo también nos indica qué es lo que debe contener esa acta notarial de requerimiento. Entonces, des en cuenta que no nos vamos a perder, ¿verdad? Tenemos la solicitud, que está en el artículo 8, y ahí menciona la solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. El notario, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. Esa declaración testimonial es por eso que nosotros mencionamos que es un acta notarial de requerimiento bajo juramento. ¿Sí? ¿Y qué va a contener? El hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatarios con facultades suficientes ni un tutor por ser menor o incapacitado y el tiempo de la ausencia, que es lo que también se les coloca acá, ¿verdad? Veamos pues. Tenemos, permítanme, el paso número 2, que es la primera resolución. Acá dentro de la primera resolución, nosotros vamos a encontrar que se incorporan los documentos presentados. ¿Qué documentos presentados?
Fotocopia de DPI del requerente, em, el tipo de parentesco, supongamos que es el cónyuge o la cónyuge o el esposo, entonces un certificado de matrimonio podría ser. Em, Vamos a ver, la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que ya les indiqué por qué es la Procuraduría, y la publicación de los edictos. Bueno, esto lo establece esta primera resolución o la resolución de trámite, artículo número 9 de nuestro decreto 5477. Entonces, vean ahí, encontramos publicaciones em, que se deben de incluir dentro de la resolución como tal, ¿verdad? Pero las publicaciones van hasta acá después de la notificación. Entonces, tenemos el notario en la primera resolución que dicte dispondrá de la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes. Y ahí mismo nos indica qué es lo que tiene que contener ese edicto. Bueno, bueno, ya hicimos nuestra acta notarial de requerimiento, ya hicimos nuestra primera resolución. Ahora vamos a notificarle a las partes, ¿verdad? Bueno, siempre se tiene que notificar a las partes. Tenemos el paso número 4, que es ya la publicación de los edictos, y ese nos lo dice ahí en el mismo artículo 9, y nos indica, bueno, se va a hacer una publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes. ¿Sí? Acá hay que poner atención porque nos dice que se va a publicar 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación. ¿Estamos? Entonces son 6 publicaciones o 6 edictos. ¿Estamos? Para aclararlo únicamente. Entonces, ustedes van a hacer su edicto y qué va a contener ese edicto. Y el mismo artículo 9 nos indica. Debe contener la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación de del presunto ausente como tal, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, perdón, la fecha y firma del notario. Ese dicto se hace en una hoja de papel bond normal y se lleva también en memoria, ¿verdad? Ustedes lo firman, lo sellan, lo llevan allá a la tipografía y allá les dan a ustedes de una vez las fechas, ¿verdad? Entonces les dice, ahí le van a preguntar a usted, ¿cuántas publicaciones necesita? Entonces usted dice 3, entonces ya le dan de una vez sus 3 fechas para que usted esté pendiente de esas publicaciones, adquiera el periódico de esas fechas, porque esas publicaciones van adjuntas a su expediente. Se tienen que incorporar, ¿verdad? Entonces usted las adjunta y ya forma parte de su expediente. Bueno, también si va en otro de mayor circulación, lo mismo pasa, usted cancela las 3 publicaciones, le dan sus 3 fechas, usted compra el periódico en esas fechas y se adjunta. ¿Sí? Bueno. Tenemos las actas notariales de declaraciones testimoniales. Em, Eso está como el paso número 5.
Y lo que va a pasar con esas declaraciones testimoniales que nos van a servir como para reforzar la declaración de la persona que está promoviendo el trámite de la ausencia, ¿verdad? Bajo juramento de todas formas, para poder establecer los hechos de la ausencia o circunstancias de no tener conocimiento o haber o desconocer realmente dónde se encuentra la persona que está ausente. Vamos a ver. Eso lo vamos a incluir como fundamento en el mismo artículo 8, porque ahí nos dice que se recibirá la información testimonial o documental, ¿verdad? Que nos va a servir para comprobar realmente que se puede o se debe de hacer una declaración de ausencia. Luego, nuestro artículo número 10 nos dice la remisión del expediente al tribunal competente o al juzgado de primera instancia civil en este caso. ¿Para qué? Porque ahí entonces el juez va a venir y va a discernir el caso y va a nombrar a un defensor judicial o a un guardador de los bienes, si es que hubieran bienes que administrar, ¿verdad? Que puede ser el que promovió el trámite o puede ser otra persona, ¿verdad? Bueno, luego menciona que el juez ahí mismo le va a dar intervención y le emite su opinión a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso quiere decir que el juzgado viene, le envía el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que ellos evalúen la situación realmente, verifiquen y comprueben los datos y documentos que se adjuntan y pueda emitir opinión si no hay ningún problema y que no se esté vulnerando ningún derecho a la persona que se pretende declarar ausente. ¿Estamos? Bueno. Y luego tenemos la resolución final, ¿sí? Y tenemos, por último, la remisión del expediente al archivo de tribunales. Estamos. ¿Cuál es el objetivo de los edictos? Se me había pasado por alto esa parte. Em, el objetivo de los edictos como tal es porque si llegara, y la misma ley establece que si en algún momento hay alguna oposición, ¿verdad? Eh, mm, o alguien que se encuentre con algún derecho a reclamar o de oponerse a esa declaración de ausencia, lo puede hacer en ese momento. Y el mismo Código Procesal Civil y Mercantil ahí nos indica, ¿verdad? En qué consiste la oposición y qué pasa si hay alguna oposición que se va a ventilar a través de un incidente, ¿verdad? Todo eso no lo menciona el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al final, el objetivo de los edictos o de las publicaciones es esa, que si hay alguien que se oponga por alguna razón, ese es su momento para poder procesar, para poder oponerse. Veamos, pues. Ay, no es aquí. Quiero ver. Lo de remitir el expediente, em, quiero ver, es completo, ¿verdad? Para archivo nada más.
Bueno, veamos pues cómo estamos con tiempo. Yo creo que sí nos da tiempo ver este otro. Quiero ver, voy a revisar que no, si no es muy grande. Tal vez no. Bueno, lo vamos a iniciar. Veamos pues. Tenemos la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. ¿Sí? Aquí lo mismo que hicimos nosotros con el de la declaración de ausencia es que nosotros comprendamos realmente en qué consiste una disposición de un bien y en qué consiste un gravamen de un bien, que no son lo mismo, y también en qué consiste quién es un menor, quién es un incapaz y quién es un ausente. Es ahí o es por eso que solo en esta parte nosotros vamos a encontrar 6 asuntos diferentes. Y se los mencioné cuando en su momento vimos los asuntos que estaban dentro de el decreto, el decreto 5477, que yo les dije que ahí habían 16 asuntos. Entonces, en esos 16 asuntos no nos cuadraban muchas veces porque este trámite es el mismo para todos, pero lo que va a variar es el asunto si es o es disposición o es gravamen. Uno de los dos, pero no pueden ser los dos. Y luego tenemos que si es menor o es incapaz o es ausente, que también, ¿verdad? Tenemos que tener cualquiera de los tres. Es por eso que cuando la ley señala los 16 asuntos de jurisdicción voluntaria, nosotros encontramos disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces y disposición de bienes de ausentes. Ahí llevamos 3. Y también tenemos el gravamen de bienes de menores, el gravamen de bienes de incapaces y el gravamen de bienes de ausentes. Entonces ahí ya tenemos otros 3. Disposición 3, gravamen 3. Entonces hacemos un total de 6. El trámite es el mismo. Lo que va a variar es el objeto como tal, ¿verdad? Del asunto, que tiene que ser alguno de los 6, pero el trámite es el mismo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Tenemos, a ver, acá. El menor, el incapaz y el ausente tienen en común el hecho de no poderse valer y hacer efectivos sus derechos de una manera directa, como el resto de personas, ya que poseen derechos de goce, más no el derecho de ejercicio directo, ¿sí? Entonces, aquí nos aclaran esta parte de en qué consisten estos 3, ¿verdad? Los menores, los incapaces y los ausentes, y que por lo regular están siendo representados por una tercera persona. Por ejemplo, en lo de los menores, tenemos la patria potestad o bien un tutor, en todo caso.
Tenemos a los incapaces, que pasa lo mismo, ¿verdad? Sabemos nosotros en qué consiste una incapacidad y por qué causa se le puede nombrar o declarar a una persona incapaz. Por lo mismo de que esa persona va a ser declarada incapaz, tiene que nombrársele un representante legal, ¿verdad? Entonces, para protección de sus derechos y de sus bienes como tal. Y la de los ausentes. Entonces, estos tres, y la de los ausentes también es un representante legal. Entonces, la idea de estos tres es que se les proteja jurídicamente y que, porque al final son sujetos con derechos, ¿verdad? Como ahí mismo lo mencionamos, que esos derechos de goce que no se les pueden obviar, ¿verdad? ¿Y qué van a consistir esos derechos de goce? Ya vimos nosotros en su momento también cuando vimos la parte de la personalidad dentro, o la persona dentro de nuestro Código Civil, cuáles son esos derechos de goce, ¿verdad? Esos ya nacemos con ellos, incluso antes de nacer ya se tienen esos derechos de goce. Entonces no se le pueden quitar a la persona como tal. Por lo tanto, si la persona no los puede hacer valer por él mismo, es a través de un representante legal. Depende de qué figura sea. Bueno, entonces, el que sean menores, incapaces o ausentes, por ejemplo, en el caso, si agarramos el primero, que es el de los menores, por el hecho de ser menores no quiere decir que ellos no puedan recibir algún bien inmueble. Claro que lo pueden hacer a través de su mismo representante legal. Bueno, supongamos que ellos tres, de alguna forma, heredaron algún bien, ¿sí? O tienen algún bien dentro de sus propiedades legítimas, supongamos. Cuando hablamos nosotros de disposición, recuérdense que la disposición, cuando vimos también en la parte del derecho civil, esa disposición de bienes como tal, nosotros vemos que el disponer de los bienes es porque somos legítimos propietarios del bien. Y esa disposición nos da la facultad de poder decidir qué hacemos y qué no hacemos con ese bien objeto de nuestra propiedad. ¿Sí? Eso es una disposición. Y cuando nosotros hablamos de un gravamen, es aquella imposición o una limitación, que también lo menciona así la ley, al bien de algún menor. ¿Sí? Bueno, entonces, también es lo de los gravámenes, también lo encontramos nosotros dentro de nuestro Código Civil, ¿verdad? Todo esto es como un poco sustantivo, como ya les había dicho. Tenemos acá o continuamos acá que para poder actuar jurídicamente la ley prevé que intervenga una persona en resguardo de sus intereses al no poder hacerlos ellos directamente. Entonces, la idea es proteger los bienes de estos menores que en su momento, por su situación jurídica, ellos no pueden actuar ellos mismos. Entonces actúan a través de su representante legal. Veamos, tenemos acá, la ley establece la figura del representante legal, quien puede ser la persona que ejerce la patria potestad en caso de los menores, o el tutor, o el administrador para el ausente, para el incapaz también, el defensor judicial o guardador en caso de ausente, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué figura nosotros estemos viendo. Si es menor, incapaz
o ausente. Acá tenemos, bueno, acá era lo que yo les había mencionado ahorita, lo referente a la disposición. La disposición en estricto sensu es el derecho de transmitir la cosa por actos entre vivos o por causa de muerte. ¿Qué se refiere a la enajenación? ¿Sí? La disponibilidad que se refiere al derecho del propietario a transmitir a un tercero la cosa que le pertenece. Eso es una disposición como tal. Y cuando nosotros hablamos de un gravamen, es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con ello el cumplimiento de una obligación. Todo propietario en acto volitivo puede imponer gravámenes a sus bienes o sobre sus bienes, ¿verdad? Bueno, entonces ahí no hay mayor confusión, creo yo. Y veamos, acá era también lo que yo les había explicado al inicio, por qué es que nosotros encontramos 6 asuntos diferentes acá, ¿sí? Entonces tenemos disposición, que puede ser del menor o del incapaz o del ausente. Les coloqué ahí también su base legal, que está en el del artículo 11 al 13 de nuestro decreto 5477. Tenemos por un gravamen, que puede ser del menor, del incapaz o del ausente, y de igual forma del 11 al 13 del decreto 5477. ¿Sí? Bueno, veamos pues. ¿Se recuerdan que esto también va reforzado con los artículos del Código Civil y algunos del Código Procesal Civil y Mercantil que ahorita vamos a ir viendo? Bueno, por tiempo, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Pero si pueden ustedes dar una leidita siempre, ¿verdad? Les va a ayudar un montón. Entonces, nos vemos, primero Dios, el otro fin de semana en nuestra clase número 16, ¿verdad? Que tengan una bonita tarde. Cualquier duda, pues me pueden escribir al correo y ahí con mucho gusto voy a tratar de resolvérselas lo más pronto posible. Que tengan una feliz tarde.